Bienvenidos al Simposio de Intervención Psicoterapéutica Sistémica en Salud Mental Infanto-Juvenil durante el confinamiento por COVID-19. Soy María José Ortega Cabrera, especialista en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, psicoterapeuta, docente y supervisora desde el modelo sistémico. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso, como en otras ediciones, la oportunidad de compartir nuestras experiencias y reflexiones sobre los avances en la práctica clínica desde el modelo sistémico. Reconocimiento especial en esta ocasión, en la que hacer posible el encuentro ha sido especialmente complicado por la situación de alerta COVID. Nuestras experiencias, que surgen desde la práctica clínica, yo trabajo como facultativo especialista en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid en estos momentos. Y esto me permite también una simbiosis con la labor docente e investigadora, tanto en lo que es supervisión posgrado en programas de formación especialista del Ministerio, de MIDES, PIDES, como a veces como miembro de formación de centros de estudio sistémico, de ESFASO, y que en este momento, y sobre todo con los participantes de este simposio, desde el acuerdo de colaboración con el Máster de Terapia Familiar Sistémica de la Universidad Pontificia de Comillas. Es en este contexto donde ha surgido el tema de nuestro simposio en plena pandemia de COVID-19. Ha supuesto una experiencia adversa e imprevista y un reto para la práctica profesional y nuevos interrogantes sobre los cuales pensar qué intervenciones son posibles desde la psicoterapia y cómo son estas eficaces, ¿no? En el presente simposio se reúnen trabajos de jóvenes profesionales que ha sido una gran oportunidad encontrar psicólogas y psicólogos sanitarios, máster en terapia familiar, que desde una perspectiva sistémica van a profundizar en esta nueva realidad. En primer lugar, vamos a escuchar a Mateo Cerdán López en su revisión y fundamentación epistemológica de la terapia online desde el modelo sistémico, que va a presentar propuestas que invitan a la reflexión, revisión teórica sobre las intervenciones psicológicas, psicoterapéuticas online, están en auge desde el inicio del confinamiento. A continuación, Paula Soler-Tomé nos va a ilustrar con una ponencia Cambiando el espejo por el Zoom, terapia familiar sistémica en la era COVID-19, en la que a través del análisis de un caso clínico nos va a permitir conocer aspectos nuevos de esta realidad desde un proceso inductivo. Va a indagar diferentes propuestas que se han planteado y sus efectos a lo largo de la intervención psicoterapéutica adaptada a unas necesidades que nos iba planteando la familia que se encontraba en situación de confinamiento. Continúa Claudia Lores Abeledo con una reflexión sobre los grupos online de terapia de regulación emocional infantil en contexto COVID-19. Un interesante análisis cualitativo de una novedosa aproximación a la psicoterapia grupal en la infancia. Y finalmente Julia Esteban nos hablará de cómo evaluar el impacto de nuestras intervenciones en la ponencia Satisfacción del usuario del programa de salud mental adaptado mediante nuevas tecnologías durante la pandemia. Sin duda preferimos, como concluye la investigación de Julia, el presencial, quizá por la necesidad de intercambio inherente a la condición humana. Pero al igual que los usuarios del programa infanto-juvenil de Barajas, agradecemos esta oportunidad online. Hasta pronto. Buenos días, mi nombre es Mateo Cerdán, soy psicólogo general sanitario especializado en terapia familiar sistémica. Antes de nada, agradeceros la oportunidad de
participar y compartir saber en este congreso online, de revisar de manera breve el modelo sistémico de la intervención con familias y de realizarnos la pregunta ¿qué es la psicoterapia sistémica y desde dónde hemos hecho psicoterapia sistémica en el Centro de Salud Mental de Barajas? Bien, el paradigma sistémico, más allá de un agregado de técnicas y de maneras de intervenir en terapia, nos aporta una nueva manera de entender el mundo, una nueva visión, dejando de lado lo individual y entendiendo las problemáticas desde lo relacional, teniendo en cuenta los diferentes contextos y sistemas. Podemos hablar de su origen con 4 movimientos. Uno de ellos es los primeros trabajadores sociales en Estados Unidos, ¿no? Que empezaron a tener a la familia como objeto de análisis para entender al individuo y también a sus diferentes contextos, el contexto social, económico, político. A una nueva línea del psicoanálisis que de alguna manera deja de lado lo individual y lo intrapsíquico, lo pulsional, para entender al individuo en lo social, en lo relacional. A los primeros sexólogos que entienden las disfunciones sexuales a través de las dinámicas relacionales en las parejas y al surgimiento del counseling matrimonial. Primero surge el counseling matrimonial, más tarde la terapia sistémica, la terapia familiar. Y esto se debe, ¿no?, a un movimiento que hay en los años 40-50, los que existe un aumento de divorcio, de descenso de la tasa de natalidad. En los años 60 surge la terapia familiar debido, entre otras cosas, a un boom económico, interés en el crecimiento personal. En los años 70 experimentamos cambios en el estilo familiar, la manera de entender la familia, la pareja, el matrimonio, un aumento de la libertad personal, mayor visibilización de la terapia. Más tarde, surgimiento de movimientos feministas, movimientos queer, que nos hacen replantearnos y repensar otra vez la familia, la pareja, y que se mantiene a día de hoy, o que es una necesidad debido a la fragmentación de la sociedad y a una tendencia al individualismo y declive en la confianza social. Bien, el paradigma sistémico se funda entre 1952 y 1961 por el antropólogo Bateson, que de alguna manera integra diferentes disciplinas para tener una visión holística del ser humano. Algunas de las disciplinas son la biología, que nos aporta la teoría general de los sistemas, que se ocupa de entender cómo funciona un sistema en cualquier nivel en todos los campos de investigación. Las matemáticas, con el aporte de la cibernética, que se encarga de estudiar cómo se regulan los sistemas y cómo se mantienen a lo largo del tiempo, y el aporte de Václavic con la teoría de la comunicación humana. Bien. Desde el paradigma sistémico entendemos a la familia como unidad de estudio, entendemos al individuo en sus diferentes contextos y en el contexto familiar. Por tanto, el foco está puesto en estudiar el circuito de retroalimentación constituido por los efectos que la conducta de un individuo tiene sobre el otro, las reacciones de éste y, por último, el contexto donde tiene lugar. De alguna manera dejamos de lado un paradigma lineal o una visión lineal, ¿no?, causa-efecto, para entenderlo desde una visión circular, una retroalimentación de las conductas de un individuo y otro, y esto lo podemos entender en la familia, ¿no? De acuerdo. Evolución del paradigma sistémico. En un primer momento hablamos de cibernética de primer orden, donde el terapeuta es un observador objetivo del sistema familiar, el terapeuta observa objetivamente a la familia, diagnostica e interviene para, de alguna manera, arreglar una supuesta avería, ¿no?, que nos suena más a máquina esto de la avería, que existe en el sistema, para arreglar la disfunción. Propias de la cibernética de primer orden son las escuelas estructurales, la escuela estructural de Salvador Minuchin, que de alguna manera entiende la disfunción en la familia por una desorganización jerárquica. Por tanto, el deber del terapeuta sería reorganizar, intervenir, reorganizando la jerarquía familiar para curar esta disfunción en el sistema. Y la estratégica de Hale.
Bien, en la cibernética de segundo orden, o cibernética de los sistemas observantes, el terapeuta se deja de entender al terapeuta como objetivo, ya que entendemos que selecciona una parte de la observación del sistema de acuerdo con su propia construcción, ¿no? Esto que hablamos muchas veces de cómo en la situación terapéutica tenemos a dos familias, a la familia consultante y al terapeuta con su propia familia, su propia construcción y su propia manera de ver el mundo. Entonces, se detecta la necesidad de observar al observante, de observar al terapeuta en interacción con la familia, mediante un equipo reflexivo, un equipo de terapeutas que observará en otra sala al terapeuta en interacción, ¿no? Se deja de lado este concepto de avería, ¿no? Propio de la primera cibernética, para hablar de crisis, y el cambio es a través de la conversación. El terapeuta no tiene que hacerse cargo de la avería, que de alguna manera está enmascarando una crisis que se está dando en el sistema, y tiene que comprender las dinámicas relacionales propias de esta crisis para reproducirla en sesión y resolverla. En una conversación, ¿no? En algo más de co-construir con la familia la solución. Propia de la segunda cibernética son las terapias narrativas y constructivistas. Bien, el equipo reflexivo surge de forma paralela a finales de los años 70, tanto en el equipo de Milán como en el Centro de Terapia Familiar Breve, ¿no? Es un equipo, como hemos comentado, que está en otra sala observando a través de un espejo unidireccional o a través de una televisión lo que pasa en terapia. Y, bueno, aquí Servini Palazzoli nos narra esta metáfora del partido de fútbol, donde de alguna manera los espectadores en las gradas pueden captar algunas cosas que los protagonistas no pueden captar que los futbolistas no pueden captar cuando están jugando. De acuerdo. Entonces, nosotros hemos trabajábamos de esta manera, ¿no? Con el equipo reflexivo de esta segunda cibernética desde el Centro de Salud Mental de Barajas, y hemos trasladado este paradigma o esta visión, esta manera de trabajar a la psicoterapia online, realizando terapia familiar, de pareja y de grupos. Una de las ventajas de la práctica psicoterapéutica durante este periodo, entendido desde el paradigma sistémico, es que ha sido una oportunidad para observar los factores macrosistémicos presentados por las parejas y familias que buscan terapia. Y también, a través de la intervención online, hemos podido observar la dinámica familiar en su contexto natural. Algunas dificultades, es verdad que desde la terapia sistémica muchas de las intervenciones o técnicas tienen que ver con el uso de espacios y posiciones físicas como las esculturas, y estas han sido algunas de las dificultades de realizar terapia sistémica online. Igualmente, a continuación, mi compañera Paula expondrá un caso clínico en el que se verá de manera más detallada cómo ha sido la intervención. Os dejo por aquí la bibliografía usada para la revisión y muchísimas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Paula Soler Tomé, soy psicóloga general sanitaria especializada en intervención familiar y de pareja sistémica. Lo primero de todo, agradecer al equipo gestor del Congreso la oportunidad de participar junto con mis compañeros en este simposio en el que a través de diferentes exposiciones vamos a tratar de retratar lo que ha podido ser parte de nuestro trabajo durante estos meses de confinamiento y posteriores restricciones de movilidad. Además, también agradecer a todos los que estáis, a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla con la intención de compartir sabiduría y conocimiento en este rato de exposición. Por último, también agradecer a María José Ortega, coordinadora de este simposio, por acompañarnos, enseñarnos y siempre impulsarnos a contribuir a la psicología, no solo a través de una buena práctica clínica, sino también desde la investigación y la buena ciencia. Hoy estoy aquí para compartir o para tratar de compartir con vosotros lo que ha sido parte de uno de los casos clínicos que hemos llevado el equipo y yo como terapeuta junto con mi compañero Mateo.
este caso. Es un caso de familia que más tarde deriva en pareja. Y por eso le poníamos este título, ¿no? a esta exposición, cambiando el espejo por el Zoom, lo que ha sido parte de la adaptación que hemos tenido que hacer todos los profesionales en todos los ámbitos, cambiar lo que para nosotros es el espejo donde el resto del equipo puede ir acompañándonos en la sesión. Ahora hemos tenido que cambiarlo por una nueva herramienta, el Zoom o todas las plataformas online que hemos podido utilizar en este tiempo. Terapia familiar sistémica en la era del COVID. Bueno, esta crisis sanitaria del COVID-19 ha desencadenado, visibilizado o potenciado multitud de problemáticas afectando estas a familia, pareja o personas de forma individual. Esta crisis no solo ha desencadenado, como decía, nuevas problemáticas, ¿no? El estar tanto tiempo en casa, el no tener otro apoyo social, físico, sino también ha visibilizado otras muchas situaciones que ya existían, ahora parece que han podido salir a la luz. Y algunas que con las que las familias y parejas podían convivir, pues ahora el haber potencializado estas problemáticas ha supuesto mucho dolor en las familias y en las personas que atendemos, ¿no? Los contextos de la psicoterapia se han visto forzados a adaptarse a circunstancias contextuales, ¿no? Como la de esta crisis sociosanitaria que nos está tocando vivir, y a restricciones de movilidad. Lo que antes podíamos hacer en una sala físicamente todos juntos, pues ahora esa oportunidad ya no existía, ¿no? Y entonces nos ha tocado adaptarnos a esta nueva situación. Profesionales de la salud mental hemos visto que era necesaria seguir acompañando las necesidades de nuestras familias, de nuestros pacientes y de nuestras parejas. Entonces hemos tratado de crear espacios de terapia online adaptados a esta forma de trabajar concreta que el equipo del Centro de Salud Mental de Barajas tiene, ¿no? Una intervención sistémica con equipo reflexivo. Pues hemos tratado de adaptar lo máximo posible este trabajo con cada paciente, ¿no? A la modalidad de atención que puede ser de individual, de pareja o de familia, incluso de grupo, y a las nuevas situaciones que nos está tocando vivir, ¿no? Los objetivos de esta adaptación y los objetivos era poder, o sea, de este tipo de intervención es adaptarnos totalmente al formato online y en este caso de pareja, pero sin dejar de lado la modalidad de intervención sistémica con equipo, como decía antes, que nosotros teníamos. Crear un nuevo espacio de seguridad online y fortalecer la alianza terapéutica. Hasta ahora, como decía, habíamos podido desde enero de 2020 acompañar a esta familia en modalidad, bueno, después de terapia de pareja, desde el formato presencial. Hemos tenido que crear un nuevo espacio de seguridad online con las plataformas, con las pantallas de por medio, ¿no? Y viéndonos a través de una pantalla. Entonces también el objetivo era poder fortalecer la alianza terapéutica para desde ahí también acompañar a la pareja de la forma más óptima posible. El método que hemos seguido ha sido a través de una plataforma online segura, ¿no? Que la protección de datos y todo lo que pudiéramos trabajar con nuestros pacientes a través de las sesiones fuera segura y fuera confidencial. Ha sido a través de Collaborate, una plataforma que nos ha facilitado la Universidad Pontificia de Comillas. Hemos seguido con equipos reflexivos desde el Centro de Salud Mental de Barajas y creemos en la intervención sistémica con equipo. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Bueno, pues nos podíamos conectar todos a la plataforma, teníamos como digo abajo, era una sesión de 1 hora y media con pre y posesión. Nos conectábamos todos a la plataforma, teníamos
un tiempo de presesión en el que preparábamos la sesión. Después el equipo se ponía en mute y se quitaba la cámara, y el coterapeuta y la terapeuta nos quedábamos visibles junto con los pacientes que entraban a la sesión. Teníamos nuestro tiempo de sesión con la pausa pertinente para comentar la sesión con el equipo. Más o menos aproximadamente cuando llevamos una hora de sesión, les pedíamos a la pareja que se saliera de la sesión y a los 10-15 minutos volvíamos a citarle. Durante este tiempo teníamos una reunión intersesión, ¿no? Una reunión de equipo reflexivo en los que tratábamos de evaluar cómo estaba yendo la sesión, de ver los diferentes puntos de vista de los compañeros, ¿no? Uno desde su casa, desde su pantalla, para después poder reunir todos los puntos de vista y ver qué es lo que la pareja necesitaba en ese momento, ¿no? Para poder devolvérselo cuando estos se unieran de nuevo, ¿no? Volvían a conectarse la pareja y hacíamos la devolución. El terapeuta y el coterapeuta hacían la devolución a los pacientes. Cuando estos ya se desconectaban, les citábamos para la siguiente sesión y se desconectaban, de nuevo el equipo se reunía para evaluar la sesión y hacer una posesión un poco, pues no solo evaluando, sino tratando de preparar una buena sesión que normalmente era las 2 semanas. Como decía, ha sido un trabajo en coterapia. Ha sido diferente, es verdad que normalmente pues estábamos uno al lado del otro, ¿no? Y eso también te permite una conexión especial a la hora de intervenir, y ahora estando cada uno pues en una pantalla ha sido una forma distinta, porque también la pareja estaba en la misma pantalla, entonces esto nos posicionaba a nosotros en otro lugar. Pero bueno, la verdad que desde la alianza terapéutica y el trabajo previo ha sido posible esta intervención. Como decía, desde enero de 2020 hasta marzo fue un trabajo presencial con una periodicidad de 15 días, y las sesiones duraban 1 hora y media también en presencial. Y después desde abril hasta julio ha sido online, con agosto de por medio en el que hemos tenido una pausa, y ahora en septiembre hemos retomado las sesiones. Vale. ¿Qué tipo de trabajo hemos estado haciendo? Bueno, acompañar a la pareja desde el trabajo con el equipo, como decía, y hemos hecho un trabajo, ¿no? Pues un poco de equilibrio sistémico, de tratar de equilibrar el sistema, pero no solo eso, sino también algunos ejercicios en los que la pareja, esto nos resultó bastante innovador y nos ayudó mucho, ¿no? Porque la pareja estaba en un momento un poco de escalada, y las sesiones también las utilizaban como un espacio de permitirse enfadarse, ¿no? De permitirse pues esa escalada, como decía. Entonces vimos que podía ser muy interesante separar a la pareja, y que un miembro del equipo, un miembro de la pareja se quedara en sesión con nosotros y el otro pasara con otro dispositivo a ser parte del equipo reflexivo. Entonces esta persona escuchaba, mientras que el otro podía contar su punto de vista, y después al revés, la devolución sí que era conjunta. Vimos que estas sesiones durante el confinamiento, mientras que la pareja pues no podía recibir otra cosa, fue innovador y fue muy, muy interesante y positivo para ellos, y también para nosotros poder hacer un trabajo mejor. También hemos hecho trabajo de imaginación a través de cuadros, hemos mandado diferentes tareas que evaluábamos en las siguientes sesiones. Los resultados: la terapia ha seguido su curso, ha avanzado en el trabajo terapéutico, es decir, hemos podido seguir acompañando a la pareja hasta donde parece que quiere llegar y donde nosotros creemos que podemos acompañarle, ¿no? Se han permitido
plantearse muchas situaciones, ¿no? Y esto creemos que ha sido gracias a que el trabajo online ha funcionado, ¿no? También sabemos que está la limitación, o sea, no la limitación, sino el apoyo de que durante este tiempo muchas más actividades han sido online, ¿no? Y creemos que esto también ha podido ayudar a normalizar y a sentirse cómodos en esta modalidad y alternativa. Creemos que se ha generado un espacio seguro, que se ha generado la oportunidad de interacción en un contexto terapéutico. La pareja, como decíamos, pasaba 24 horas juntos durante la época de los meses de confinamiento, y este espacio le servía para extrapolarse de esto y poder comunicarse y poder entenderse y poder escucharse desde otro contexto y desde otro lugar, desde el espacio terapéutico, ¿no? Y este contexto. Y también el equipo sentimos que hemos podido trabajar de forma óptima, o sea, como desde la intervención sistémica, perdón. Creemos que hemos tenido unas buenas percepciones y posesiones, que la parte de devolución y de reunión durante la sesión ha funcionado, y creemos que aunque al principio pudiera parecer como mucha cosa nueva, ¿no? Ha funcionado, y creemos que el equipo se ha sentido cómodo, y creemos que con esto hemos podido hacer un buen trabajo. Yo os estoy exponiendo este caso de pareja, pero también hemos atendido a familias, también hemos atendido a grupos, y creemos que hemos podido hacer nuestro trabajo desde donde sabemos hacerlo mejor. En conclusión, la terapia online de pareja con formato de intervención sistémico, como os decía, y equipo reflexivo, ha sido una oportunidad y herramienta para acompañar a esta pareja durante esta crisis del COVID-19. Además de las problemáticas habituales que ya tenían, como decía antes, algunas se han incrementado, otras visibilizado, y algunas nuevas que se han generado, y hemos podido acompañar este proceso. Entendemos que esto se podría contemplar para siguientes intervenciones en las que, por ejemplo, la movilidad, la localización geográfica o de la pareja o de los terapeutas, o incluso entre terapeutas y coterapeutas o equipos reflexivos, podría ser una nueva modalidad que se podría plantear. Quizás antes no era una de las primeras opciones, y ahora si lo viésemos necesario podría ser una opción igualmente viable. También contaros que seguimos trabajando en el caso. Tenemos planteado ahora mismo algunas sesiones con esculturas, un cuento terapéutico para el cierre, etcétera, y que el equipo sigue trabajando para este caso y otros muchos que tenemos en el Centro de Salud Mental de Barajas. Para terminar, me gustaría compartir con todos vosotros esta frase que nos ha acompañado también durante este tiempo de trabajo en la pandemia, ¿no? Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otro alma humana. Creemos que hemos tenido que formarnos un montón, que leer un montón y que empaparnos de mucho nuevo para poder hacer un buen trabajo adaptado a lo online y a todas estas nuevas circunstancias que nos estaban tomando vivir, pero y lo creemos muy importante, ¿no? Pero también creemos que cuando estábamos con la pareja y la familia, todo ese conocimiento estaba en nosotros, pero podíamos compartir alma con alma y acompañarnos en esa sesión, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este rato. Buenos días, mi nombre es Claudia Lores Abeledo, soy psicóloga general sanitaria, especializada en terapia familiar sistémica. Hoy vengo a hablaros de los grupos online de terapia que estuvimos haciendo desde el Centro de Salud Mental de Barajas en mayo y junio de 2020 con el contexto de confinamiento y COVID-19. Como todos y todas sabéis, estamos viviendo y hemos vivido una crisis sociosanitaria a causa del COVID-19
que ha desencadenado múltiples factores emocionales que todavía desconocemos y que pueden haber afectado en concreto a niños y niñas de una manera directa o indirecta. Desde el Centro de Salud Mental de Barajas evaluamos la necesidad que tenían muchas familias de usuarias nuestras de poder dejar que los niños tuvieran un espacio en el que pudieran desahogarse, un espacio de seguridad dentro de la situación de confinamiento que se estaba viviendo en mayo y en junio de 2020, para que pudieran tener un lugar donde poder expresar emocionalmente qué estaban entendiendo de la situación y cómo la estaban viviendo. Es por esto que nos planteamos hacer grupos de psicoterapia de niños, de adolescentes y de preadolescentes. En este caso vamos a hablar del grupo de psicoterapia que realizamos con niños de 7 a 9 años. Los objetivos que nos planteamos fueron, en primer lugar, analizar la expresión emocional de los niños y niñas dentro del grupo terapéutico, es decir, si el espacio era un espacio en el que se podía hablar y expresar a nivel emocional qué estaba ocurriendo dentro de estos niños y cómo estaban viviendo toda esta experiencia. En segundo lugar, evaluar si la expresión emocional se asociaba a una temática COVID-19 o a otras temáticas, es decir, si esos miedos, angustias o esa expresión emocional que saliese dentro del grupo estaba relacionada con el propio virus o si bien estaba relacionada con todo lo asociado o todo lo externo o todo lo indirecto que podría estar generando la situación sociosanitaria. En tercer lugar, observar dinámicas grupales que reflejen que el grupo terapéutico funciona como un entorno y espacio de seguridad, es decir, si se veía de manera directa o indirecta que ese espacio que habíamos generado, aunque fuera de manera online, estaba funcionando en cuanto a que era un espacio de seguridad para los niños y niñas, en el que se sintieran cómodos y en confianza para poder expresar cómo se estaban sintiendo. Y finalmente, evaluar el intercambio de estrategias de afrontamiento frente a la situación entre los diferentes miembros. Es decir, si entre ellos mismos, dentro de este espacio de seguridad, podían llegar a darse estrategias desde su mismo nivel, entre pares, donde poder resolver o afrontar sus propios miedos o sus propias dificultades en esta misma situación. Y si se daba en este espacio. Fue una metodología cualitativa y esto quiere decir que analizamos a través de un análisis del registro de las 8 sesiones grupales todos estos fenómenos. Fueron 8 sesiones grupales en un formato online con un grupo de terapia infantil compuesto por niños y niñas de entre 7 y 9 años que llamamos Héroes frente al COVID. Bueno, estos niños fue un grupo y nosotras nos adaptamos de una manera muy flexible, es decir, invitábamos a las familias a si estaban de acuerdo en que sus niños participaran en esto, pero nosotras éramos muy conscientes de que debíamos ser muy flexibles, es decir, había casos de niños en los que los padres estaban cerca cuando se realizaba la terapia online, había niños en los que no, que estaban más solos, pero siempre nos adaptábamos un poco a la situación de cada familia en el contexto y en el momento en el que se estaba viviendo esta situación. Se realizó durante los lunes de mayo y junio de 2020, eran sesiones de 1 hora y bueno, esto es lo que pasó. Los resultados que vimos fueron muy positivos. Evidentemente hubo una expresión emocional desde el primer momento. Todos los niños parecían necesitar un espacio para poder hablar, para poder expresar con sus iguales cómo estaban viviendo esta situación. Una de las preguntas iniciales que hacíamos era ¿cómo me siento? Una pregunta muy abierta y se observaba ya desde el primer momento mucha expresión emocional en los niños, ¿no? Mucho aburrimiento, niños que no podían dormir por la angustia, mucha tristeza relacionada con el COVID, mucha tristeza y mucho miedo a la muerte por coronavirus. También había muchos niños que no entendían o que no sabían cómo uno podía o no morirse con el COVID y eran angustias que compartían, ¿no? Y se vio desde el primer momento. Otro ejercicio que también hicimos fue el niño triste y la niña alegre, ¿no? Donde se preguntaba, había 2 imágenes y se preguntaba
qué le pasa a este niño triste y qué le pasa a esta niña alegre. Y también veíamos cómo salían todos estos miedos e inquietudes y angustias relacionadas, por un lado, con la muerte, mucha muerte, el miedo a que un familiar muriera, el miedo a la propia muerte, ¿no? Y por otro lado, esa idea y ese deseo de poder salir del confinamiento, ¿no? La niña alegre siempre era esa niña que salía del confinamiento, que veía a su familia, que volvía a ver a sus compañeros. Y eso era una cosa que se repetía en todos ellos, ¿no? Y sí que se pudo ver y lo pudieron compartir. En cuanto a las estrategias, fue muy bonito, sobre todo al final de estas 8 sesiones, donde se pudieron ver cómo se intercambiaron algunas estrategias desde su mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en el que se habló de los animales de compañía y de cómo los perros ejercían una enorme labor psicológica, ¿no? Y transmitían mucha calma. Una de las niñas hablaba de su perro, que le hacía mucha compañía. Cuando me levanto, mi perro siempre viene conmigo, si no viniera yo estaría sola. A lo que le contesta un niño, sí, yo también tengo uno y siempre me da muchos mimos. En otra sesión, cuando esta niña vuelve a decir que no duerme bien, que se siente muy nerviosa por toda la situación de aislamiento, este niño le recuerda y le dice, ¿por qué no nos enseñas a tu perrito? Y en ese momento trae al perrito y le empieza a acariciar y se empieza a tranquilizar. Es decir, este niño le recuerda su propia estrategia y le dice a esta niña que utilice la estrategia que ella misma había dicho anteriormente para sentirse mejor. Por otro lado, también veíamos como muchos niños utilizaban el espacio de la psicoterapia como un espacio de calma, ¿no? Dibujando muchas veces un espacio donde se sentían seguros, ¿no? Muchos dibujaban una playa, un bosque, un paisaje que transmitía mucha calma, ¿no? Y cuando alguno de los niños decía, me gustaría salir a ver a mis amigos, otra le contesta, lo que yo hago cuando no puedo salir es dibujar una playa, porque me relaja y me gustaría estar allí. Bueno, es una estrategia que le invita a que pueda hacer porque a ella sí que le sirve, ¿no? Y finalmente, como espacio seguro, tanto de manera directa como indirecta, sí observábamos que era un espacio en el que les venía bien, necesitaban, estaban todos los lunes dispuestos a estar allí porque era un momento en el que conectaban con iguales, no desde lo académico, sino desde un lugar de hablar de cómo se sienten, ¿no? Algunas de las frases así, hay que hacer esta reunión más veces, no quiero que se acabe venir aquí, me gusta dibujar aquí, me tranquiliza. Por tanto, los resultados sí que entendemos que reflejan que este grupo sí que vivió este espacio psicoterapéutico como un espacio de seguridad y de apoyo psicológico en el momento en el que se realizó, es decir, en el momento de confinamiento y de la primera etapa de la crisis sociosanitaria. También consideramos que se observó cómo entre ellos sí que se ofrecían y era un espacio que daba lugar a ofrecer estrategias para poder afrontar esta situación. Por tanto, la conclusión es que sí que funcionan nuestros grupos online y este grupo online en concreto, siendo una situación excepcional y diferente, ya que nunca habían vivido una psicoterapia online, pero sí funcionó para hablar de miedos, de inseguridades, de preocupaciones y poder compartir y decir en alto todo eso que estaba ocurriendo. Y además también sirvió para potenciar un poco esa pequeña resiliencia que ellos mismos iban desarrollando poco a poco. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Julia Esteban García, psicóloga sanitaria, y como el resto de mis compañeros que ya han presentado, estoy ahora mismo especializándome en el máster de terapia familiar sistémica. Voy a presentarles a continuación la última parte de nuestro simposio, que está dedicada a la parte de la evaluación. Hemos generado una encuesta de satisfacción para que puedan responder los usuarios que han tenido acceso a los diferentes programas de atención a la salud mental que se han puesto en marcha durante este confinamiento desde el Centro de Salud Mental Grave de Barajas, para poder ver qué cambios ven con respecto a las sesiones presenciales, cómo ha funcionado, si han percibido una ayuda equivalente a la de las sesiones presenciales, etc. Como ya he comentado, el objetivo principal de esta evaluación es ver las satisfacciones de los diferentes formatos que se han llevado de manera online. Creemos que es muy interesante realizar una investigación en este sentido, ya que el formato online no se había aplicado en nuestro centro
en ninguna de las otras circunstancias, ya que tampoco se requería, y nos parece muy interesante ver qué cambios han percibido los pacientes de la ayuda que podíamos ofrecer antes de manera presencial a la ayuda que hemos intentado ofrecer ahora de manera online. Además, creemos que es muy interesante ver los diferentes cambios en la satisfacción y en la ayuda percibida por los pacientes de las sesiones presenciales al formato online, ya que no tenemos muy claro cómo van a ser los resultados, si realmente van a percibir que ha habido un trabajo equiparable, si han podido implicarse de la misma manera con las sesiones online y las sesiones presenciales, aunque tenemos la impresión de que efectivamente hemos podido apañar bastante el formato para que fuese lo más parecido posible a como lo hacíamos antes. Además, también hay alguna pregunta, aunque la encuesta no es muy larga porque, bueno, creemos que no es necesario hacer tantas preguntas para poder hacernos una idea de lo que piensan nuestros usuarios, que está dedicada a ver si las circunstancias personales que han vivido nuestros pacientes, que han sido completamente diversas por lo que hemos podido observar, han afectado también al proceso terapéutico o al tipo de ayuda que han recibido. Es decir, si las circunstancias personales de la pandemia han podido afectar a su implicación en el proceso terapéutico, a la atención que han podido poner en ello, a cómo lo han vivenciado. Y también creemos que es interesante estudiar toda esta parte, ya que, de nuevo, son unas circunstancias que no habíamos tenido en ningún otro momento. Y por esto creemos que este cambio brusco ha podido influir también en la percepción de los pacientes sobre los procesos terapéuticos u otros procesos de ayuda que no han tenido por qué ser necesariamente terapia. Esta investigación, en un principio, pensábamos haberla hecho simplemente con el grupo de adolescentes que habíamos puesto en marcha, pero a posteriori hemos pensado que quizás fuese más interesante extender esta investigación a todos los tipos de ayuda que se han ofrecido desde Barajas. En este sentido, como nuestras prácticas acaban en diciembre, hemos decidido retrasar la investigación hasta diciembre, empezar a pasar los cuestionarios a las personas que ya teníamos como usuarios, pero extenderlo para poder tener más muestra, porque ahora seguimos recibiendo nuevos pacientes y creemos que es más interesante cuanta más muestra haya para que los resultados sean más fiables y poder tener más información. El cuestionario que se ha generado es un cuestionario que hemos generado a través de Google Forms, de manera que las personas pueden acceder a él de manera online con un ordenador, muy sencillito. Son 8 preguntas solamente y la mayoría están en formato de escala Likert, es decir, puntuación de satisfacción, por ejemplo, del 1 al 5 o del 1 al 10, dependiendo de la pregunta. Las respuestas son totalmente anónimas y hay garantía de confidencialidad. No obtenemos ningún dato de los pacientes que les pueda identificar, como nombres o edad. No es necesario porque queremos que sea anónimo y respetar ese anonimato de nuestros pacientes. Y en el caso de los niños más pequeños, de 6 a 9 años, las preguntas hemos decidido que las van a responder los padres, ya que no consideramos que puedan tener los conocimientos y las habilidades suficientes como para responder a estas preguntas, y confiamos en que los padres, hablando un poco con ellos, puedan responder a esas preguntas más o menos hablando por sus hijos. De momento te contamos con 160 participantes y hasta diciembre esperamos tener más, ya que seguimos recibiendo nuevas familias y nuevas parejas, sobre todo de terapia online con equipo reflexivo. Algunos formatos ya no se siguen implementando porque ya ha pasado, entre comillas, la situación de pandemia mundial, aunque no es del todo cierto, pero vamos a esperar hasta diciembre para recibir las respuestas de la mayor gente posible, aunque no podemos asegurar de ninguna manera que esas personas vayan a responder. Esperamos que colaboren de manera activa, pero es algo que no podemos saber. ¿Qué formatos serán evaluados? Pues a continuación os voy a contar un poquito de los formatos que hemos puesto en marcha durante estos meses. En primer lugar, la facilitación de material, orientación y apoyo para padres. En segundo lugar, el acompañamiento telefónico. En tercer lugar, grupo de terapia online Héroes frente al COVID, que era para niños de 6 a 9 años. El grupo de terapia online con preadolescentes, que se llamaba Encuentros COVID. Grupo de terapia online con adolescentes. Todos estos grupos terapéuticos han ido siempre con equipo reflexivo también. Terapia familiar online con equipo reflexivo y terapia de pareja online con equipo reflexivo. Los grupos de adolescentes, preadolescentes y de niños más pequeños ya, por ejemplo, no continúan. Lo que sí continuamos hoy en día son las terapia familiar y de pareja con equipo reflexivo.
¿Qué se pretende evaluar? Las preguntas van dirigidas especialmente, bueno, primeramente que nos comenten qué tipo de atención han recibido, el número de sesiones que han tenido o de días que han recibido esa atención, si por ejemplo es telefónica o simplemente, por ejemplo, ayuda para padres, como hemos visto anteriormente, que ha sido todo por internet. Ver qué número de sesiones y días han obtenido esta ayuda, ya que los formatos han sido diferentes, las sesiones han dependido de cada paciente, también de la disponibilidad que teníamos nosotros y cambia de unos pacientes a otros. Por otro lado, como ya he comentado, hay diferentes preguntas destinadas a saber el nivel de satisfacción con la atención presencial recibida anteriormente, previo a la pandemia del COVID-19, si es que han recibido esa atención y no han empezado de cero a recibir la atención online que se ha empezado a impartir desde hace estos meses. También nos interesa saber si estos pacientes preferirían continuar con la experiencia de manera online o de manera presencial, si fuese posible, porque en estos momentos no lo es. También si repetiría la experiencia de atención online si fuese necesario, si quisiesen continuar con ello, como continúan muchas de las personas con las que empezamos. También a largo plazo nos interesa saber si piensan que esta ayuda de manera online les podría ayudar más, pues, con una continuidad más a largo plazo, ¿no? Pensando como esto va a durar un mes y ya vamos a volver a lo presencial, ya que es algo que ahora mismo desconocemos completamente. Y además nos interesa porque queremos saber si también con una continuidad menos separada, ya que hemos tenido complicaciones para atender a tantos pacientes, creen que podría ser una buena ayuda para ellos. Y por último, como también he comentado con anterioridad, si han afectado sus circunstancias debidas al COVID-19 al proceso de atención online. Esa pregunta es la única que da una opción de pregunta de desarrollo, ya que hemos dejado un espacio para que ellos puedan expresar si quieren, pues cuál ha sido a lo mejor la circunstancia que cree que les ha podido influir, pues a lo mejor he tenido a alguien enfermo en casa y no me he podido implicar lo suficiente o no he terminado de conectar lo suficiente con el proceso de terapia online. Podría ser una de las circunstancias. Por último, como ya he comentado, no tenemos los resultados aún, lo iremos haciendo a medida que recibamos las respuestas, cuando terminemos con todas las sesiones, a finales de diciembre en principio, pero esperamos encontrar valoraciones positivas, ya que el feedback que hemos recibido hasta este momento de los pacientes que hemos tenido, bueno, yo personalmente puedo hablar de los grupos y de la terapia de pareja y de familia, ha sido un feedback bueno. Creemos además que cualquier tipo de atención que hayamos mantenido hubiese sido mejor que cortar de repente los procesos terapéuticos con nuestros pacientes y dejarles un poco abandonados, entre comillas. Entonces pensamos que siempre va a haber algo más positivo que el haber cortado la terapia directamente y que por tanto esperamos encontrar valoraciones generalmente positivas, aunque es algo que no podemos asegurar. También respecto a los formatos novedosos como la atención telefónica y distribución de material, que no era algo que se hiciese antes de la pandemia, no tenemos referencias, entonces no podemos saber muy bien cómo van a ir las evaluaciones respecto a la satisfacción. Y por último, se espera, por norma general, que los pacientes prefieran la atención presencial por encima que la online. ¿Por qué? Pueden existir ciertas limitaciones que nos hemos encontrado que son imposibles de suplir cuando hacemos terapia online, a pesar de que hemos encontrado otras ventajas con las que no podíamos contar con el formato presencial, pero siempre hay ciertas limitaciones que han podido influir en que ciertas cosas no se hayan realizado de la misma manera que se hacían antes. Entonces, en primer lugar por esto y también porque pensamos que es un formato al que nadie está acostumbrado, entonces seguramente las personas que ya habían recibido unas cuantas sesiones presenciales antes de que todo esto ocurriese, al estar más acostumbrados a ese formato lo prefieran porque es cierto que hay un ambiente más cercano quizás en el trato personal que hay en las sesiones presenciales del que puede haber de manera online. Y bueno, con esto finalizamos nuestro simposio. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por la atención. Y los resultados de la encuesta, bueno, ya iremos viendo cómo va todo, pero los tendremos más bien de aquí a unos cuantos meses. Así que esa información, por supuesto, estará al alcance de quien quiera verla cuando
cuando estén las encuestas realizadas y a partir de ahí nos plantearemos qué tipo de investigación hacemos, si algo más general, como más cualitativo, algo más cuantitativo o todo dependiendo de cómo vayan las respuestas, de cuánta gente participe y todo lo que aún no sabemos. Así que muchas gracias.